En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que tu gracia sostenga, acompañe e inicie todos nuestros trabajos en ti como en su fuente, para que tiendan siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues nada, comenzamos, como veis, otra vez con Luca. Esta es la última de las clases de la patrística, de la patrología. Y en este caso dejamos las herejías cristológicas a mitad, en la primera sesión, que podéis ir a ver tanto al canal de Luca como en el de un servidor. Tenéis las herejías cristológicas de los siglos I, II y III, docetismo y ebionismo y otro tipo de las herejías cristológicas. Y hoy vamos a las herejías cristológicas 2 y fin. Estas 6 sesiones que hemos tenido de patrística, patrología, son una pequeña introducción para que, como en las descripciones del vídeo tenéis bibliografía, artículos y lugares a donde recurrir, cada uno vaya tirando de la madeja y vaya profundizando más todavía. En estas últimas herejías cristológicas que hubieron en la época de los padres de la Iglesia, tenemos, aunque no vayamos en ese orden, la herejía de Arrio, el arrianismo, la de Nestorio, nestorianismo, el monofisismo y el monotelismo y el pelagianismo. Estas 5 herejías cristológicas son las que trataremos de explicar de manera superficial para que cada uno vaya allí abajo en la bibliografía a investigar y leer la bibliografía y encontrar más sobre estas herejías y profundizar más en el estudio. Entonces yo creo que ya sin más dilación podemos comenzar con la primera de las herejías. ¿Con cuál quieres? ¿Arrianismo o nestorianismo? Sí, con el arrianismo está espectacular. Vale, defino el arrianismo un poquito y demás, y luego tú, si quieres, le metes caña. Voy yo introduciendo cada herejía y luego ya Sí, sí. entramos el diálogo. Vale, la herejía de Arrio fue por Arrio, que empieza en el siglo III. Y Arrio niega la divinidad de Cristo. Es decir, dice que Cristo es hijo adoptivo de Dios y que por lo tanto no es consustancial al Padre. Y que el Espíritu Santo es la primera criatura del Hijo. Por lo tanto, es también inferior al Hijo. Hay como un monarquianismo, como una monarquía o una gradación. El Padre es Dios, el Hijo es adoptado y no tiene la divinidad, sino que es adoptado en el momento de la encarnación, y después el Hijo que crea al Espíritu Santo. Entonces hay como una gradación. Esta herejía, lógicamente, hace 1700 años, en el Concilio de Nicea, por el cual celebramos el jubileo de este año 2025, en el 325, se define que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Y además, San Jerónimo tiene una frase, porque el arrianismo se expandió ultra rápidamente, que dice que el mundo se despertó un día y gimió al verse arriano. Es como de la noche a la mañana, un grupo de obispos y de sacerdotes comenzaron a expandir la herejía y se expandió tan rápido por culpa de esa jerarquía herética que una noche se acostaron los cristianos siendo católicos y al día siguiente se levantaron siendo herejes arrianos. De hecho, muchos sacerdotes, muchos obispos fueron martirizados y arrojados al destierro, y esto en la historia hizo que muchos de los que fueron a suplir esas sedes vacantes de obispos fueran sacerdotes y obispos arrianos. Y además, todo esto viene a cuenta del emperador Constancio II, que era arriano y que se adueñó de todo el imperio romano. Y llegó a decir de Cirilo de Alejandría, de San Cirilo de Alejandría, gran defensor de la divinidad de Cristo y de su humanidad, que dice: se acabaron los niceanos, es decir, los católicos hemos triunfado, los católicos hemos triunfado, los cristianos, es decir, los arrianos. Si solamente pudiéramos agarrar y ahorcar a ese bandido de Alejandría, se acabaría la Iglesia católica. Es decir, el propio Constancio II, que era arriano, quería
ir contra el gran defensor de la fe católica. Hasta aquí diríamos que sería una pequeña introducción a lo que es el arrianismo y comenzamos con la discusión que Luca le meta. Bueno, primero que nada, a mí me parece que ahí dentro de lo que contó el padre hay una anécdota, que es lo que a nosotros nos puede pasar tranquilamente, que estamos, por ejemplo, tenemos una comunidad muy católica. Imaginemos, supongamos un mundo muy utópico, donde nuestra comunidad es muy católica, muy ortodoxa, digamos. Y eso no impide que del día a la mañana, de repente, todo el mundo se separe, todo el mundo crea cosas diferentes, de manera que nosotros tenemos que tomar conciencia y decir, así como ocurrió en ese momento, es decir, apenas 300 años luego de Cristo, y sin embargo, lo que él había enseñado ya se había, o mejor dicho, se quería perder por medio de quién? Por católicos. Es decir, Arrio era un presbítero católico. Entonces, por un católico formado en teoría, vino la herejía. Y por lo tanto, nosotros también debemos formarnos justamente para evitar caer junto al hereje, ¿verdad? Que es lo que ocurrió en este momento. Entonces, dicho esa, vamos a decir, reflexión, voy a continuar. Primero que nada era un presbítero y teólogo de la iglesia de Alejandría, y el problema inició cuando él le acusa a su obispo de ser sabeliano, es decir, de sostener la doctrina de Sabelio, que es el monofisismo, que ya vamos a ver, que es en el año 319. Es irónico, ¿verdad? Él acusa al otro de hereje y sin embargo él es todavía aún más hereje. Pero son cosas que van pasando, ¿verdad? Dado eso, dado el caso, en el año 336 el emperador le exilió a Atanasio, que se le considera como el símbolo de la Trinidad, es decir, el campeón de la Trinidad en cuanto a la manera que defendió la doctrina. Y ya en el año 341 se celebró el concilio en Antioquía, que no es ecuménico, y que fue encabezado por Eusebio de Nicomedia. En este concilio hubieron afirmaciones heréticas sobre la naturaleza de Cristo. ¿Por qué estoy explicando esta parte? Porque este concilio en Antioquía se hizo en oposición ¿a quién? Al concilio de Nicea, 325. Entonces, no es que estos herejes no tenían manera de encontrar, vamos a decir, la técnica para ganar territorio, sino que en vista que Nicea ya nos fundió, nosotros vamos a hacer nuestro propio concilio ahí en Antioquía, bueno, en el año 341. Y tal fue el problema que luego Constancio II, es decir, emperador de Oriente, y Constante, ¿verdad?, de Occidente, hicieron un concilio en Sárdica, otro concilio nuevamente, 343 sería, donde se le restauró al fin a Atanasio como obispo de Alejandría. Y ahí volvió a ocurrir todo el problema. Pero esto es, primero que nada, porque Julio I, el papa de ese momento, también había intervenido y había buscado la manera de justamente volverle a traer a Atanasio del exilio. Entonces acá también es importante la figura del papa, porque el papa Julio I metió la mano, vamos a decir, entre los emperadores para poder traerle a Atanasio, y en ese concilio le vuelven a colocar como obispo de Alejandría. Es un punto muy importante. De hecho, Atanasio, cuando asiste al concilio de Nicea, era diácono. Él no asiste al concilio de Nicea, donde se condena el arrianismo, como obispo, y por lo tanto él no interviene, él está de oyente. Y Atanasio, después del concilio, cuando ya es ordenado presbítero y posteriormente es obispo de Alejandría, es cuando él es el gran defensor de la fe católica y lucha contra el arrianismo porque ha visto la lucha encarnizada del concilio de Nicea. Perdón que te corte. No, tranquilo, está espectacular porque yo no iba a dar ese dato. Así que ahora sí, le explico la última parte, que es lo siguiente. Constancio murió en el 361. Acá hay un periodo del 325 que se proclamó la creencia de la Trinidad hasta el 361, pero que en ese lapso, por más que había el concilio de Nicea, la mayoría era arriano. Entonces, a mí me gusta mucho explicar esta parte porque, bueno, los testigos de Jehová, similar a los arrianos su creencia, ¿verdad? Ellos dicen, no, Constantino hizo tal cosa, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser tal cosa siendo que en ese periodo la iglesia tenía su mayor enemigo, eran ellos mismos? Su mayor enemigo era el obispo, que era un arriano, el sacerdote, que era un arriano, los diáconos, que eran arrianos. Es decir, no hace mucho sentido esa idea de que un emperador que básicamente creó una religión no tiene ni pie ni cabeza.
Entonces, cuando muere Constancio en el año 361, ahí recién se empieza a revitalizar lo que es la creencia trinitaria, ya sea con los padres capadocios, es decir, con San Basilio, San Gregorio y Nacianceno, y que en el concilio de Constantinopla, 381, se condena como tal el arrianismo. Y ya en ese momento podemos decir de que todo se estabiliza en el año 381, cuando se condena formalmente el arrianismo como tal. Y eso tiene mucho que ver con los padres capadocios. Ahora bien, hay unas cuantas literaturas que se escribieron en ese periodo. Podemos decir que son: uno, sobre la encarnación de Atanasio; cuatro discursos contra los arrianos de Atanasio; el credo de Nicea, obviamente; sobre el Espíritu Santo de Basilio el Grande; cinco discursos teológicos de Gregorio de Nacianceno; y sobre la Trinidad de Hilario de Poitiers. Y Eso sería... te falta algo mucho más importante aún que todos esos escritos y sermones. El símbolo quicunque, que es el credo que escribe San Atanasio, con Así todas, es, Montenegro. con todas las verdades de fe más ampliadas y explicadas como símbolo de fe que el símbolo niceno constantinopolitano. Adelante. Ok. A mí me parece que con esa introducción del arrianismo es más que suficiente. Me voy a remitir en todo caso para que ustedes busquen, porque el escrito es un chiquitito largo, la verdad, para citar ahora. El San Atanasio van a encontrar en internet Discurso contra los arrianos, libro 3, capítulo 34. En ese escrito, San Atanasio lo que va a hacer es analizar los aspectos divinos de Cristo y los aspectos humanos, y mostrando de que hay una unidad, no entendido como una sola naturaleza los dos, sino que entendido como que es Dios, pero también es hombre. También es hombre, sí. Que es lo que posteriormente, y nos da pie a la siguiente herejía, así como Arrio entendió que Jesús es como adoptado y no es verdaderamente divino hasta la adopción, tenemos que ya a partir del siglo V, con el obispo de Constantinopla llamado Nestorio, se inicia la herejía nestoriana. ¿Por qué? Por este hombre, por Nestorio. Que si Arrio decía que Jesús era solo un hombre que había sido adoptado por Dios y desde ese momento es el Redentor, Nestorio dice que Jesús tiene dos personas, que una es la divina y que otra es la humana. El concilio de Calcedonia en el 451 dice que en Cristo hay dos naturalezas separadas, pero unidas en una sola persona, la del Logos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en una persona, en alguien, en un hombre, que tiene dos personas o dos personalidades incorporadas en su ser? ¿Qué manda? ¿La humana por encima de la divina por encima de la humana? Es, en definitiva, la herejía nestoriana es una lucha dentro de un mismo ser. No. Cristo tiene una voluntad, dos voluntades, la humana y la divina, pero que tienen la misma dirección. Y solo hay una persona y que no están separadas la naturaleza humana y la naturaleza divina. Cosa que Nestorio decía que no, que hay dos naturalezas separadas, la divina y la humana. De hecho, tan grave fue el tema de Nestorio, uno dirá, bueno, pero eso ¿qué tan relevante es? Bueno, la verdad que es tan relevante de que las raíces, o mejor dicho, el Islam tiene cierta raíz con Nestorio, porque ellos se extendieron a Persia, India, China, y claro, evidentemente una parte, al menos una porción, de lo que vendría siendo Arabia y demás. Entonces, ellos posiblemente se mantuvieron hasta el siglo XIV como secta, es decir, como una, vamos a decir, una separación, como una especie de protestantismo. Así de simple, voy a decir. Una iglesia separada de la iglesia católica que consiguió subsistir y enseñando un conjunto de doctrinas, porque no solamente esta, porque hay que entender. Una cosa es yo me separo de la iglesia, pero a partir de ahí, cuando ocurra problemas, ¿cómo voy a resolver esos conflictos? Cuando alguien haga una cuestión y yo no pueda resolver, ¿cómo voy a resolver esos conflictos? Es decir, la herejía simplemente trae más herejía. Si no se puede resolver, a fin de cuentas, la mala comprensión de algo lleva a una peor comprensión de otra cosa. Y eso se va a ir acumulando y a fin de cuentas tener una creencia cada vez más extraña, ¿verdad? Más Frankenstein, más mutilada, con un miembro, con otro miembro y así. Sí, claro.
Es que el nestorianismo, en definitiva, sería como crear en una persona una bipolaridad o un trastorno de personalidad, porque si Nestorio me afirmas que en Cristo hay dos personas dentro de la misma persona, dentro de la misma naturaleza, la humana y la divina, es lo que decíamos. ¿Cuál está subordinada a cuál? ¿La divina manda más que la humana? ¿La humana en ocasiones puede ir contra la divina? En definitiva, crearíamos una persona un tanto bipolar, si lo trasladáramos a una especie o esquizofrénica. De hecho, Nestorio fue condenado dos veces, en el Concilio de Efeso y en el Calcedonia. Y en esos dos, ¿verdad? Uno de ellos se habla de María, Madre de Dios. El motivo, ¿por qué? Porque a él comprender de María no puede ser Madre de Dios, porque la persona de Dios es una, es la madre del cuerpo, de la persona hombre. Entonces por eso no puede ser Madre de Dios, sino que la Madre de Jesús. Entonces Jesús está separado a Dios. Y así va trayendo un conjunto de complicaciones que al momento de al menos reflexionar parecen ser bastante complicadas. Y sobre eso, si tenemos a San Atanasio como vamos a decir, el baluarte frente al arrianismo, frente al nestorianismo, tenemos a San Cirilo de Alejandría, que escribe 5 libros contra Nestorio. En uno de ellos dice tal cual: en Cristo solo hay una physis, es decir, una persona, una mente, la del Logos de Dios encarnado. Otra cosa es que haya dos naturalezas, pero hay una sola persona como tal, una mente, una physis, dice él. Eso es en su epístola 17, capítulo 46. Eso sería todo de mi parte. Sí. Y como bien has dicho, en Cristo hay una sola physis de persona en dos naturalezas, la humana y la divina. Y entonces vendríamos que también el archimandrita de Constantinopla, daros cuenta que casi todas vienen del mismo lugar, el archimandrita de Constantinopla, Eutiques, allá por el siglo V, pues si no teníamos bastante con el arrianismo, con el adopcionismo, con el apolinarismo, con el nestorianismo y con todo este tipo de herejías, se le ocurre decir que hay una sola naturaleza en Cristo, mono, una physis naturaleza, por lo tanto el monofisismo, a la cual él dice que la única naturaleza que hay en Cristo es la humana, es la divina, y por lo tanto Cristo solo es Dios, que no ha habido encarnación. Seriedad, si no ha habido encarnación no puede haber salus carni, no puede haber salvación de la carne, porque no se salva lo que no se ha asumido en el sacrificio de la cruz. Y por lo tanto, en Cristo, según el monofisismo, aunque hay dos naturalezas, una humana y una divina, en definitiva, solo su naturaleza, según Eutiques, según el monofisismo, solo existe la divina y niega la física, la humana. Y por lo tanto, la pregunta, ¿cómo llega Eutiques a esta herejía de negar la naturaleza humana de Cristo si en el mismo Evangelio se encuentra que Jesús se cansaba, que Jesús comía, que Jesús bebía, que Jesús se desplazaba caminando de un lugar a otro, que tenía manos, que lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, que también se encendía de cólera cuando, por ejemplo, expulsa a los mercaderes? Todas esas actitudes humanas, si solo tiene naturaleza divina, ¿de dónde saca esos rasgos de naturaleza humana? Es decir, el monofisismo, en definitiva, niega una de las dos naturalezas de Cristo. ¿Y cuál es la que niega? Niega la humana, niega la encarnación. Sobre esa cuestión yo no traje así una información como tal. En todo caso, daría para reflexionar anteriores herejías que habíamos dicho, por ejemplo, el sabelianismo, que decía de que hay 3 manifestaciones de Dios, pero un solo Dios, porque Dios no se encarna, Dios no puede ser hueso, Dios no puede ser carne. Entonces, por consiguiente, en realidad es un solo Dios que se manifiesta de maneras distintas. Si se dan cuenta, es casi la misma fórmula, muy similar. Otra forma era el docetismo, ¿verdad? Es decir, Cristo netamente espiritual, no puede ser carne. Otra manera también puede ser el maniqueísmo. Dijimos que en el maniqueísmo la materia es completamente horrorosa para Dios y por consiguiente
Dios jamás es imposible que se materialice. Es decir, si ven, cada herejía proviene de algún, o sea, otra forma de herejía. Y simplemente va sustituyendo algún nexo, pero va cambiando, vamos a decir, si se quiere decir los ingredientes, pero parece ser que el resultado es el mismo. Sí, es la perversión de la perversión, o la corrupción de la doctrina corrompida por segunda vez. Es un paso más allá. Cuando ya se ha combatido este y se ha dicho que no, pues entonces será más todavía. Es decir, si esto está mal, ¿cómo esto va a estar mejor? Es como decir, es decir, el adopcionismo es que Dios toma la apariencia de hombre, ya estamos negando la humanidad, y así pasa por este mundo. Monofisismo. Dios es que nos encarna, Dios se hace Dios presente, lo vemos y demás, pero no tiene una personalidad física. Muy bien, y entonces, si no tiene personalidad física, ¿qué clavos qué atravesaron los clavos? ¿Qué murió en la cruz? Entonces, monofisismo. Luego, 2 siglos después de que el archimandrita de Constantinopla, Eutiques, en el siglo V, hiciera el monofisismo, pues, cómo no, el patriarca de Constantinopla, Sergio, en el siglo VII, pues va más allá. Si el monofisismo negaba una de las dos naturalezas de Cristo, pues ahora el monocelos. Un mono es uno y telos diríamos que es lo interno de una persona, el telos, es decir, la voluntad. ¿Qué dice el patriarca de Constantinopla, Sergio, en el siglo VII? Pues que Jesús solo tiene una voluntad y que esa voluntad encima es la divina. Entonces, el concilio de Constantinopla da respuesta a esto, el tercero de los concilios de Constantinopla da respuesta a esto, allá en el año 680, 681, en el cual dice, literal, en Cristo hay dos voluntades sin división, sin cambio, sin separación y sin confusión. Fin de la cita del tercer concilio de Constantinopla, donde las dos voluntades no se oponen. Aunque Cristo sea verdadero hombre y verdadero Dios, la voluntad humana y la voluntad divina, sin resistirse, pero también sin oponerse, se somete libre y amorosamente a la voluntad divina omnipotente. Ese sería, por decirlo de alguna manera, el resumen de la herejía iniciada por Sergio, patriarca de Constantinopla en el Oriente cristiano. También tiene su otra vertiente en la misma época, que miren lo interesante que es la herejía. Si no puede con uno, como había dicho el padre, tiene que irse por el otro lado. Si no es una sola voluntad, entonces una sola actividad. Actividad. Es literalmente la misma cosa, pero cambia la fórmula nada más, y se llama monoenergeta, ¿verdad? El monotelismo y el monoenergeta. En realidad, de fondo son la misma cosa, pero van cambiando los términos para aparentar ser algo diferente, ¿verdad? Una sola actividad que tiene Cristo. Y sobre eso, el principal exponente de la época era Máximo el Confesor, que fue un monje y teólogo bizantino. Entonces, yo no traje como tal una explicación de él, pero sí una afirmación, que él decía que es imposible, no es ni siquiera probable, tal vez, yo no creo, no, es imposible afirmar que Cristo tenía una sola voluntad. Eso él dice así tal cual. Y bueno, por esa clase de afirmaciones fue perseguido y torturado por el emperador para luego morir en el destierro. O sea, por esa afirmación de no, esto es no, es imposible que sea una sola voluntad, eso le costó la vida, pero gracias a esa clase de mártires, vamos a decir, esa clase de expositores que se atrevieron a ir contra, vamos a decir, la herejía, nosotros hoy tenemos el cristianismo preservador que Cristo prometió. Y dice, San Máximo dice, adoramos a un solo Hijo en unión con el Padre y Espíritu Santo, como antes de los siglos, ahora y en todos los siglos, y por los siglos de los siglos. Amén. Eso sería todo de ahí. Y para acabar con la última de las herejías, digamos, cristológicas más importantes, tendríamos al gran enemigo del Doctor de la Gracia, el gran enemigo de San Agustín de Hipona,
que sería el amigo Pelagio. Y nos vamos al siglo IV, V, finales del siglo IV, principios del siglo V, y es la herejía iniciada por Pelagio, de ahí que se llame el pelagianismo. ¿Y qué es lo que dice el amigo Pelagio? Pues Pelagio dice que el pecado original no mancha la naturaleza humana y que los seres humanos, por gracia divina, pues tienen libre albedrío para alcanzar la perfección humana. Es decir, que te bautices o no te bautices, tú no tienes pecado original. Que tú, digamos, naces sin ningún tipo de pecado. Porque Dios no puede ordenar a los creyentes que hagan lo imposible y por lo tanto, como es imposible cumplir todos los mandamientos divinos, pues que tú no tienes culpa. Que si tú no llegas a ser perfecto, no es culpa tuya. Por lo tanto, tú no tienes ningún tipo de pecado. Es decir, Pelagio no acepta ninguna excusa de un comportamiento pecaminoso y enseña que todos los cristianos pueden y deben llevar una vida intachable y sin pecado porque has nacido sin pecado original. Que no te preocupes, que todo es gracia, que todo es bonito y que Dios llegará un momento en que te salvará. Esto suena mucho a la creencia popular, vamos a decir, sensacionalista, así no me voy a decir, pero suena mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para él no importa necesariamente una iglesia como tal, porque el hombre por su propio mérito, ese era el principal conflicto con San Agustín, que el hombre por su propio mérito puede salvarse, porque Dios le dio la capacidad al hombre de hacer obras y por consiguiente puede salvarse. Eso también implica y significa de que al menos San Agustín atacaba a Pelagio por esto. Pelagio no lo dijo así explícitamente, no al menos que yo haya leído, pero básicamente San Agustín le atacaba porque de fondo, dice él, que niega la gracia de Dios y la redención de Cristo. Entonces, si niega la redención de Cristo, yo me puedo salvar siendo budista, me puedo salvar siendo musulmán, me puedo salvar de varias maneras. A fin de cuentas, lo único que importa es mi obra. Siendo hasta ateo, confeso. Sí. Entonces, ese es el principal choque que tiene contra San Agustín. Claro, él no lo dice así tal cual y plantea muchas formas, pero a fin de cuentas, al negar el pecado original, niega todo lo demás, la necesidad del bautismo. ¿Para qué el bautismo si el hombre tiene la capacidad? ¿Verdad? ¿Tienes pecado Entonces, de bautizarte? eh, y ahí entraba un punto. Pelagio le acusaba a San Agustín de ser maniqueísta todavía. ¿Por qué? Porque él decía que la carne no se puede salvar. Es imposible, decía San Agustín. Y de ahí el término doctor de la gracia, porque él hace un conjunto de tratados hablando de la gracia de Dios. Una cosa es la imposibilidad del hombre para salvarse y otra cosa es la posibilidad de Dios para salvar al hombre, ¿verdad? Por medio de la gracia. Entonces el hombre... Es muy diferente una cosa de la otra, ¿eh? Cuidado. Claro, el hombre está incapacitado para salvarse, pero Dios tiene la capacidad de salvarle. Yo por mis obras es imposible que me salve, pero Dios sí que puede salvarme por medio de la gracia, ¿verdad? La redención de Cristo, y eso lleva a borrar el pecado original, o mejor dicho, a colocar la gracia santificante, y por consiguiente el hombre puede tener una visión beatífica, es decir, puede empezar a caminar en santidad. Pero hay un punto, dice San Agustín, que la gracia sostiene al hombre de inicio hasta el fin. No es que hay un momento que el hombre de sí mismo, con su propio poder, con su propia autoridad, dice yo voy a hacer esta obra buena, sino que, mejor dicho, con su libre albedrío, eligiendo bien, va a hacer, pero es porque Dios realmente desea que él haga el bien, porque nosotros entendemos de que Dios es causa de absolutamente todo lo bueno, y por consiguiente no hay obra buena que yo vaya a hacer sin que Dios haya pensado y queriendo que yo haga. Lo único que yo hago es realmente aceptar y hacer parte de mi voluntad, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo voy a poner sobre eso, porque me parece una herejía súper interesante en el sentido de que nos da mucho para reflexionar. El ángel, ¿se puede condenar el ángel? Nosotros cuando nos salvemos, ¿no podemos condenar? No. Cuando nos salvemos, ya no podemos condenarnos, nos referimos ya estando en el paraíso, en el cielo, porque el hombre ya aceptó la gracia y ahora, a partir de ese momento, cada acción que hace lo hace libremente y con gracia. El hombre en esta situación lo hace con libertad, o sea, mejor dicho, con la gracia y con la libertad, pero en todo momento él
con su libertad puede ser mal usada, porque el hombre solamente es libre mientras hace lo bueno. Y por consiguiente, el hombre dentro de su libertad se puede decidir no ser libre. ¿Se entiende? El hombre puede decidir encadenarse con el pecado y por consiguiente, la gracia no puede actuar por él, vamos a decir. Entonces, esa cuestión tan importante es lo que era para Pelagio y San Agustín. Básicamente el tema de la salvación. Y ahí ellos tocan el tema de la praxis bautismal y dejo hasta ahí y si querés mencionar algo, menciona. Especialmente esta herejía de Pelagio, si nos damos cuenta, al decir que por nuestros propios méritos podíamos o podemos salvarnos, lógicamente esta herejía, ¿dónde va a calar más? Pues va a calar más en la élite de los cristianos, en los monjes, en aquellos que están todo el día en el camino de la perfección, rezando el Comboschini, haciendo ayuno, haciendo limosnas, haciendo oración, en definitiva, cala el pelagianismo sobre todo en este tipo de cristianos. Pero en el concilio de Cartago, ya en el año 418, resulta condenada de forma definitiva la herejía de Pelagio, que había comenzado a extenderse. Y entonces ya se abandona el pelagianismo, aunque aún durante algún tiempo de la controversia pues fue hacia adelante y demás, tanto como que también apareció Juliano de Eclana en el año 419-428 con San Agustín de Hipona, donde también el obispo de Eclana, de ahí que se llame Julián de Eclana, rehúsa firmar el decreto del Papa para condenar el pelagianismo. Entonces también hubo gente que se, digamos, se echaba para atrás a condenar el pelagianismo por cosas de concupiscencia, de escrúpulos. De hecho, San Agustín de Hipona a Juan de Eclana le tiene que escribir un tratado, el tratado sobre la concupiscencia, que la tenemos en la Patrología Latina, el tomo 44, en el punto 413, que se la dirige también a Valerio para hacer la apología que condene definitivamente el pelagianismo. Entonces, también San Agustín, que fue un gran defensor de la doctrina católica, ataca al pelagianismo escribiéndole también una obra a Bonifacio I, en el cual escribe contra duas epístolas pelagianorum, libri quartum, que también lo tenemos en la Patrología Latina, en el número 44, en el 549. Es decir, contra las dos epístolas del pelagianismo, y se las dedica al Papa Bonifacio. Y luego también Julián encuentra apoyo en, lógicamente, otro hereje en Cilicia, como es Teodoro de Mopsuestia. Y por lo tanto, ahí San Agustín les dedica ya el segundo libro, la segunda refutación, pero ya San Agustín no recibe la réplica porque San Agustín ya fallece, pero de ahí aparece una segunda herejía que es el semipelagianismo. No llega a ser ni la fe cristiana ni llega a ser el pelagianismo, porque el semipelagianismo se desarrolla como un compromiso entre lo que hizo Pelagio y la defensa de San Agustín, que dice que las personas no pueden venir a Dios si no es por la gracia de Dios. Y entonces niegan otras vías de salvación que sí están contenidas en la Escritura, como por ejemplo llegar a Dios por la razón, llegar a Dios por la contemplación de la naturaleza, llegar a Dios por la intervención y mediación de otra persona que te explique. Es decir, si no es por la gracia de Dios, tú no conoces a Dios. Y entonces, del semipelagianismo, lo que puede suceder es que alguien diga, yo soy salvo y elegido de Dios porque Dios me ha concedido la gracia de conocerlo, y a ti Dios te ha creado para la condenación porque no crees en Dios, no tienes el gran don de la fe y por lo tanto no te vas a salvar. Qué lástima, a ti no te han dado la gracia
de conocer a Dios. Y esta herejía fue condenada en la parte ya occidental, que no en la oriental, porque en la oriental, con el concilio que hemos citado antes, ya lo daba por supuesto el pelagianismo y todas sus derivaciones. En el año 529, en el segundo concilio de Orange, se etiqueta la herejía del semipelagianismo y se acabó la herejía tanto del pelagianismo como del semipelagianismo, aunque hayan personas, haya gente, hayan grupos que a día de hoy, en pleno siglo XXI, sigan siendo pelagianos o sigan siendo semipelagianos. Cuidado, porque hay grupos en la iglesia que todo es gracia, todo es gracia, todo es gracia. Cuidado, semipelagianismo. Todo es por mis obras, todo es por mis obras. Cuidado, pelagianismo. Todo es por mis obras. Cuidado, pelagianismo. Cuidado. Claro, lo que se habla de luego en la teología así, moderna, más hacia nosotros, pero en realidad se hace referencia a San Agustín en este momento, es los términos, por ejemplo, primacía de la gracia, o por ejemplo encontramos en San Juan Pablo II, dice principio esencial de la vida cristiana, y el Papa Francisco le llama faro que debe iluminar permanentemente las reflexiones sobre la evangelización. Uno está en el Novo Milenio Ineunte y el otro en el Evangelii Gaudium. Ahora bien, el punto ahí era justamente eso, enfatizar de que el hombre, si se salva por gracia, y cada acción que pueda hacer de bueno es gracias a la gracia de Dios, y sin embargo el hombre sigue siendo libre. Es decir, Dios no te está obligando a hacer el bien, sino que vos lentamente, a medida que alcanzas la santidad, más deseas hacer el bien y más aborreces el mal. De manera que el santo no quiere en ningún sentido, con total libertad, hacer el mal. Y por eso es santo, justamente, por eso está en la santidad, ¿verdad? Me refiero a la gente que está en gracia de Dios, no me estoy refiriendo acá en la tierra. Me refiero con gracia de Dios, no tiene ni la más mínima remoto moción de querer hacer el mal, sino que tiene la pura y plena voluntad de querer hacer el bien. Y es lo que nosotros acá en la vida, en la tierra, hacemos. Vamos alcanzando la santidad para que querramos con libertad amar única y expresamente lo bueno y rechazar con totalidad lo malo. Ahora, entonces, San Agustín en ese sentido explica súper bien todo lo que es el sentido de la gracia, y con eso también va explicando por qué nosotros tenemos que vivir así, por qué tenemos que vivir equivocándonos, por qué vivimos con el sí y con el no. Ahora, es decir, justamente porque Dios quiere que libremente le terminamos aceptándolo, y para eso es necesario que nosotros lentamente vayamos caminando realmente diciendo yo quiero, yo quiero, yo quiero, y alcanzar lentamente la santidad hasta llegar a ser realmente santo, ¿verdad? Entonces de ahí, doctor de la gracia. Que ojo, para aquellos protestantes, luteranos, que puedan escuchar esto, ellos mismos, voy a saltar 10 siglos de golpe, en el 1577, en la fórmula luterana llamada la Concordia o de la Concordia, en el artículo segundo, afirman exactamente lo que el concilio de Orange sobre el pelagianismo, y leo literalmente, y aceptan esta fe que es de la Iglesia, del segundo concilio de Orange, porque apareció un señor llamado también Luis de Molina, de ahí los molinistas, que lleva al extremo tanto el pelagianismo como el semipelagianismo. Dice el artículo segundo de la fórmula luterana de la Concordia, comillas, cito literalmente: el falso dogma de los semipelagianos, que enseñan que el hombre por sus propios poderes puede comenzar su conversión, que no puede alcanzarla completamente sin la gracia del Espíritu Santo. Es decir, un evangélico de verdad, un creyente después de la ruptura con la fe católica y apostólica, que sigue las enseñanzas de Lutero, dice claramente lo mismo que la Iglesia Católica, exactamente lo mismo, que no todo es gracia y que no todo son mis obras, sino que es gracia de Dios y voluntad libre de aceptar esa gracia y ponerte a caminar. Son las dos cosas, son los dos caminos en uno. No es o esto o aquello, que no.
o pelagianismo o semipelagianismo no vale. Son gracia y obras, gracia y aceptación y voluntad. Va a una, es dualidad, es una dualidad en la fe, es un diálogo. Es que además la fe es así, es un diálogo. Dios te da, tú aceptas o no aceptas. Pero no solo tiene Dios que darte, porque Dios no tiene por qué darte su gracia, también puede inspirarte con el don de la inteligencia, con la contemplación de la naturaleza, por la mediación de una persona, por 1000 sitios, como dice también la Escritura, de muchas maneras y en muchas ocasiones habló Dios a los hombres a lo largo de los siglos y ahora en la etapa final nos ha hablado por el Hijo. Pues lo mismo nos puede pasar a nosotros. Igual. Con eso sería todo de mi parte. Yo creo que realmente abarcamos toda la parte así más esencial, ¿verdad? De las herejías cristológicas. Y eso, no sé qué te parece para decir Aquí un sería curso el de fin cierre. de la última. Aquí sería el fin de la última de las herejías cristológicas. 2, porque esta es la segunda sesión. Si no has visto la primera, en la primera tienes las herejías cristológicas del siglo I, II y III. Aquí arrancamos con el siglo IV, hasta aquí que hemos llegado al semipelagianismo, siglo VI, porque recordar que la patrística acaba por estas fechas. Y estas 6 clases de introducción a la patrística abarcan eso, patrística. Entonces, yo creo que viendo la bibliografía y los textos que os ponemos abajo en los vídeos, podéis, como decía al principio, tirar de la madeja, tirar del hilo para profundizar en todos estos temas. Por lo tanto, yo creo que sería bueno que vayáis a suscribiros al canal de Luca en este caso, y si lo estáis viendo desde mi canal, pues bienvenidos, podéis suscribiros y ya está, sin ningún problema. Yo, por mi parte, agradecer la paciencia a estos 6 clases que os hemos estado dando de patrística con la gran colaboración de Luca. Y a partir de aquí, pues iremos desgranando otras fases de historia de la Iglesia, de concilios o de alguna cosa en concreto, de un punto en concreto de la historia o de la teología a lo largo de la historia de la Iglesia, de la tradición y del magisterio. Yo creo que con el tiempo lo iréis viendo. Os invito a que os suscribáis en los canales de YouTube, porque principalmente lo vamos a subir solo a partir de estos pocos días, lo vamos a subir solo al canal de YouTube, que nos da más garantías y menos censura a la hora de decir algunas cosas. Ya, yo también agradezco, ¿verdad? al padre por acompañarnos en todo este proceso, ¿verdad? Que la verdad que son bastante horas. Yo creo que sumado tranquilamente son 10 horas, así que la verdad bastante. Ustedes, si se fijan, cursos online o lo que sea, son 6, 7 horas, así reloj, y nosotros literalmente hicimos 10 horas y hay que tener aguante para eso. A veces le hacía yo madrugar a él porque allá eran las 1 de la madrugada y para mí eran las 10, ¿verdad? O qué sé yo, las 11. No hay problema. Entonces, el aguante ahí del padre, la verdad, bastante. Así que le agradezco a él. Obviamente en privado también le voy a decir todo eso. Y a ustedes, ¿verdad? Por estar acompañándonos en todo este proceso. Pero hay que aclarar, como siempre, de que este nada más es uno de los tantos procesos, ¿verdad? Uno de los tantos cursos, una de las tantas formas de formarse. Y yo creo que nosotros tenemos planteados otros proyectos, otros cursos con otros énfasis y también en otra plataforma, ¿verdad? Entonces yo creo que le va a servir mucho. Yo creo que esta clase de patrología es muy, muy buena, es decir, irónico, ahora yo mismo me estoy diciendo, es bueno, ¿verdad? Pero es porque yo, cuando yo estaba estudiando, cuando quería encontrar la iglesia verdadera, me tocó tocarme contra la patrística y la verdad fue muy complejo para mí, muy complejo porque hay todo tipo de información en internet. Entonces, y además no, era leer demasiado y no entender nada, no saber qué creer sobre qué. Entonces yo creo que estas clases sirven muchísimo, aclaran mucho y nada, entonces espero que le haya servido y que puedan seguirnos, que vamos a continuar otras clases también necesarias. Recordad que todo aquel que ha empezado a tener dudas en su, llamémosle, denominación o rama del cristianismo, se fue a ver a los padres de la Iglesia.
cuán importantes son los padres de la Iglesia que, por ejemplo, John Henry Newman, el cardenal Newman, San John Henry Newman, inicia una cosa llamada el movimiento de Oxford. Y viendo que los padres de la Iglesia eran la luz y la tradición de la Iglesia, se inicia ese movimiento de Oxford en el cual tenemos gente tan importante no solo como John Henry Newman, tenemos a Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, tenemos a Lewis, aunque Lewis no dio el salto definitivo a la conversión. De hecho, Tolkien se lo tira en cara porque eran bastante amigos. Y así sucesivamente, muchos anglicanos de la High Church se dieron cuenta que estudiando a los padres de la Iglesia estaban en el error. ¿Y qué hicieron? Volvieron a casa. Pastores tan importantes como Scott Hahn, estudiando los padres de la Iglesia y estudiando el libro del Apocalipsis a la luz de la Eucaristía, se dieron cuenta que la Eucaristía, la misa, ya estaba en los padres de la Iglesia, como os contamos en la primera clase. Entonces, así sucesivamente, cuando alguien tenga dudas en la fe, cuando alguien tenga dudas de si está o no está en la Iglesia que Cristo fundó, ¿qué hacían los primeros cristianos? ¿Dónde podemos ver qué hacían los primeros cristianos? Patrística. ¿Qué hicieron los sucesores de los apóstoles? ¿Qué dejaron escrito los sucesores de los apóstoles? Por eso es importante, y cuando Luca me proponía temas, le dije, empecemos con la patrística. Empecemos con el fundamento de quiénes fueron los que recibieron las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles y qué es lo que nos dejaron. Por lo tanto, yo os invito a que no tengáis miedo, los libros no muerden, y el primer live que tuve con Luca fue algo así como la búsqueda de la excelencia, el cristiano de buscar no lo bonito, no lo que me guste, sino que ha de buscar la verdad, porque la verdad es lo que nos hace libres. Por lo tanto, ¿qué cosa mejor que aquellos que fueron testigos directos, los discípulos, aquellos que fueron testigos directos, los padres de la Iglesia, que reciben la enseñanza de los discípulos, nos guíen en nuestro caminar al encuentro de la verdad, que la verdad solo es una, Cristo. Nada, sería solamente eso, ¿verdad? Ahí me encuentran como Lucas Rojas, porque ahí preguntan. Y nada, entonces espero que le haya servido mucho. Muchas gracias nuevamente. Y nada, entonces vamos terminando, ¿si te parece? Terminamos el live y ya mañana, o cuando eso, haré el evento, pero mañana, yo creo que mañana haremos una Mañana cosita. se viene el hype, decimos por acá. Mañana habrá una cosita. Ánimo. También la subiremos a YouTube por si alguien no llega tarde. Pero para que no la perdáis por si alguien está trabajando, será el vídeo siguiente de este en YouTube. Ánimo. Nada, pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos das a lo largo de nuestra vida, en especial por el don de la inteligencia y la sabiduría que nos permiten conocerte a ti a través de tu Espíritu y de tu gracia. Te damos también gracias por el don de la sabiduría que nos regalas para poder conocerte de día en día a ti, que eres la sabiduría revelada del Padre por la encarnación de tu Hijo, que vives y reinas, inmortal y glorioso, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén.